la resolución del problema del paro, que impregna de desencanto y asola nuestro país. Solo hay una antipolítica en contra de los ciudadanos, que empobrece a los más empobrecidos, que desmantela o grava con más impuestos o aportaciones los servicios públicos a los ciudadanos, la sanidad, la enseñanza, la justicia, que se ampara en el imperio de una ley, una democracia y una Europa cada vez más alejados de los ciudadanos, que se escucha en unas elecciones y en unas mayorías, en unas elecciones y en unas mayorías que han incumplido o contradicho la mayor parte de su programa, de lo que no se sienten responsables para nuestra desgracia. En esto se basa la nueva situación política, recortes y exigencias para los más. Cada vez más somos más esclavos, más dependientes, más culpabilizados de una crisis que nos han impuesto con menos derechos y más obligaciones. Se cuestiona el derecho a la sanidad pública, a la enseñanza pública, a la justicia e incluso los más elementales de manifestación ante los políticos o los de reunión en centros públicos, los de opinión o libertad de cátedra. Y a la par, menos exigencias de cumplimiento para los políticos irresponsables, para los grandes empresarios, para los evasores, para los paraísos fiscales, para los banqueros, especuladores y ladrones, para los corruptos y defraudadores, y más facilidades para la privatización y para el capital financiero y especulador. Este cúmulo de despropósitos agrava las diferencias entre los más ricos, cada vez menos y más poderosos, y los empobrecidos, cada vez más y más depauperados, produciendo una situación de distancia insalvable, de consecuencias imprevisibles. Y no se conforman con esta situación, que es una sangrante guerra social contra la mayor parte de los ciudadanos, sino que todavía, con la sacra alianza de los poderes políticos de Bruselas, nos quieren exprimir la última moneda y robarnos el alma para que no tengamos valor ni fuerzas para gritar. Por eso, por la barbaridad e incomprensión de esta política antisocial, porque ni siquiera el grito nos queda y tampoco es suficiente ni la manifestación ni la protesta, para que la sordera política de los políticos escuche el grito de nuestra sociedad, que ya no sabe cómo decir que esto no puede seguir así, que hay que invertir en sanidad, en educación, justicia y gasto social, que no se puede seguir con los recortes, que deben pagar más los que más tienen, que hay que dar solución a los desahuciados, que hay que dar trabajo y vivienda dignos a todos. Por una regeneración de la política, vemos necesaria esta huelga de hambre, casi último recurso para hacer visible esta situación, para ser piedra de toque que mida la pureza de las conciencias de los políticos en el poder, que no pueden ampararse y esconderse en la legalidad, entre comillas, que justifica lo injustificable, para dar una campanada de muestra que el hambre de la huelga y los huelguistas solo es una pequeña muestra concentrada, simbólica, del hambre física de muchos ciudadanos, de su hambre de democracia, de su hambre poderosa de justicia, de su hambre espiritual de igualdad y trabajo digno. Frente a estas soluciones del Gobierno ante la crisis, proponemos otras más equitativas y con más futuro para el país. Entre ellas, aumentar la fiscalidad del 30% del PIB actual a la media de la Unión Europea, del 42%, generando 120.000 millones de euros, o sea, 6 millones de empleos a 1.000 euros con 14 pagas y cuotas de seguridad social. Combatir el fraude fiscal, del que el 71% está en las grandes fortunas y empresas, se estima entre 70.000 y 90.000 millones de euros, que se podrían traducir en 4 millones de empleos de 1.000 euros. Una legislación muy punitiva de la corrupción política. No pagar los intereses de la deuda, puesto que hemos pagado de más. En 2013, 38.600 millones de euros, 1.930.000 empleos. Auditar la deuda pública, no pagando aquella adquirida para sostener el entramado financiero especulador. Permitir la dación en pago de la primera vivienda con efecto retroactivo, ayudando a las personas desahuciadas a recuperarse económicamente, lo que permitiría la creación de empleo público, mejorando la educación, la sanidad, dependencia, cultura, etcétera, llegando a la media de la Unión Europea, que es del 15% de la población activa. En España es del 10%. Se crearían 1.200.000 empleos.
financiando empleo privado o creación de empresas públicas con energías renovables, agricultura, industrias alimentarias ecológicas, industria no contaminante. Y por último, disminuir la edad de jubilación para que los jóvenes se incorporen al trabajo.